Gloria al Señor. Anhelamos la palabra de Dios. ¿Cuánto anhelamos escuchar la palabra de Dios? Y hoy vamos a reflexionar en eso. Si realmente hay un anhelo profundo en nosotros por su palabra. Y bueno, ¿cuál sería el lugar de esa palabra en nuestras vidas? Así que le invito a que oremos para pedir al Señor que Él nos hable y que sea este tema también de edificación para nuestras vidas. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia, Dios. Pedimos, oh Dios, de que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro ser, que sea tu Espíritu Santo, Dios, escudriñando qué hay en nuestras vidas, qué hay, oh Dios, en nuestro ser, y que tú nos hables conforme a tu propósito, que nos hables conforme a tu voluntad perfecta, Dios. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos y te damos a ti toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay una responsabilidad de nosotros como maestros, como pastores, de enseñar la palabra de Dios. Amén. Y nosotros constantemente debemos estar capacitándonos, estudiando correctamente esa palabra, esa escritura, para poder enseñarla al pueblo. Y hoy en día hay una, no sé si lo ha visto, hay una carencia, ahí hay un desconocimiento a veces total de la palabra de Dios en la mayoría de las iglesias. Se carece de una enseñanza de la palabra de Dios y hay muchos cristianos que en realidad viven una religión más que una relación con Dios. Una religión, se convirtieron, nacieron en una iglesia cristiana y bueno, son como cualquier otra religión que se les inculcó, una religión, pero sin saber qué es lo que creen ni el porqué de su fe. No hay una base en las Escrituras. Y esto es un problema y es una responsabilidad de los líderes, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto o no cierto? Es una responsabilidad de los líderes y de los pastores. Bueno, se quedaron muy callados, como que quieren decir que sí, pero a la vez quieren decir que no. Y bueno, porque la respuesta es no, o no y sí. Pero más bien la iglesia tiene la responsabilidad también de ir a la palabra de Dios. Todos tenemos la palabra de Dios, todos tenemos la responsabilidad de ir a la palabra de Dios. Dios nos dejó un tesoro grandioso, que es las Escrituras. ¿Cierto? Es un tesoro grande. ¿Qué tanto valor le damos a las Escrituras? Es nuestra responsabilidad personal, pero también es nuestra responsabilidad como iglesia, en comunidad, ¿sí?, de atesorar esa palabra, de buscar la palabra, y estoy hablando de la palabra escrita, ¿sí? Debería ser un anhelo escuchar la voz de Dios. Debería ser un anhelo real de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas cada día. Y me refiero a la palabra escrita porque hay muchas personas que hoy dicen, bueno, yo escucho la voz de Dios a través de un sueño, de un susurro, de un pensamiento, de la naturaleza. Ajá. Pero ¿qué es lo que nos dejó Dios? ¿Cuál es su revelación especial? Las Escrituras, la palabra. ¿Qué tanto poder tiene esta palabra en nuestra vida? Y vamos a ir a Nehemías. Nehemías. Y en el capítulo, estos últimos capítulos que hemos venido meditando, capítulo 7, capítulo 8, hay un paralelo entre Esdras, capítulo 2 y capítulo 3. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y Dios les permite regresar. En el libro de Esdras nos narra cómo regresan a Jerusalén. Viene Zorobabel, reconstruyen el templo, y luego viene Esdras y les enseña la ley. Y ahora en Nehemías reconstruyen las murallas, ¿verdad? Esto ya lo hemos repetido varias veces. Pero en el capítulo 3 de Esdras, capítulo 2,
menciona la genealogía o las personas que regresaron de Babilonia. Y hace una lista de todos los que regresaron de Babilonia. Y después en el capítulo 3 de Esdras se reúnen y ofrecen holocaustos y comienzan la reedificación o la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y ahora en el capítulo 7 de Nehemías, esa lista de Esdras 2 aparece ahora la misma lista de nombres de los que regresaron de Babilonia en el capítulo 7 de Nehemías. Y curiosamente en el capítulo 8, nuevamente el pueblo vuelve a reunirse, ¿sí? Se vuelve a reunir. Y entonces el libro de Nehemías nos quiere mostrar, primero, a través de la genealogía, de dónde viene este pueblo que ahora está reconstruyendo las murallas. Ya habían pasado ya muchos años, seguramente muchos de los que habían regresado de Babilonia ya incluso habían muerto y ahora eran los hijos, algunos todavía sobrevivían, pero ahora estaban los hijos de aquellos que habían regresado y les está mostrando cómo Dios los había traído de Babilonia. Seguramente para ellos era, el saber de dónde Dios los había traído, porque a veces nosotros pensamos, por ejemplo, sus hijos que nacen ya siendo cristianos, a veces desconocen lo que uno vivió fuera del cristianismo. Pero entonces aquí Nehemías les muestra de dónde han sido traídos y cómo Dios los había restaurado nuevamente como una nación. Dios los había regresado y Dios quería hacer una restauración en ese pueblo. Lo primero que hace es regresarlos a su tierra. Ahora vamos a ver la relación de la palabra escrita con la presencia de Dios. ¿Qué relación tendrá esta palabra escrita con la presencia de Dios? Vuelvo a repetir. En Esdras 3 se reúnen, después de que hacen la lista de quienes habían regresado, se reúnen y comienzan a reconstruir el templo. ¿Sí? ¿Qué representaba el templo? La presencia de Dios. Ahora, en Nehemías 8, meditamos este pasaje el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Nehemías 8. ¿Cómo termina el capítulo 8? ¿Qué es lo que hacen? ¿Celebran qué? La fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot, o la fiesta de las enramadas. ¿Qué es lo que hacían en esta fiesta? Pues traían ramas de árboles y hacían unas chocitas o tabernáculos, le llamaban. Y ahí vivían 7 días. 7 días estaban viviendo ahí en esas enramadas. Esto les recordaba el peregrinar por el desierto, cómo Dios los había traído por el desierto hasta llegar desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Ahora, vamos nuevamente. El templo, ¿qué simbolizaba? La presencia de Dios. El tabernáculo en el desierto, el tabernáculo que construyeron, ¿qué representaba? La presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora el pueblo en esta fiesta, ¿qué estaba recordando? Ellos construían esos tabernáculos. Ellos estaban morando juntamente con Dios. Dios ya estaba habitando ahí en medio de ellos. Ahora ellos estaban también teniendo esa comunión con Dios a través de esta fiesta. Estaban reconociendo que Dios, el Dios Santo, estaba habitando en medio de ellos. Pero ahora, ellos, ¿qué estaban siendo para Dios? Si ellos construían esos tabernáculos, un templo. Ya no era el tabernáculo o el templo físico que habían construido en Esdras. Ahora en Nehemías, ellos están construyendo un tabernáculo. El mismo pueblo está haciendo ese tabernáculo para Dios. Están construyendo, ¿sí?, esos tabernáculos para que Dios habite en ellos. Más que un templo físico, Dios quiere construir un templo espiritual, ¿cierto? Ahora, ¿cuál ha sido el propósito de Dios desde el principio al formar un pueblo? Que Dios pueda habitar en medio de ellos y que Dios pueda gobernar en ese pueblo. Sí, lo hemos visto en otros temas. El tabernáculo representa la presencia de Dios, pero también representa el gobierno de Dios sobre el pueblo. Ahora, ¿cuál será el propósito de Dios al restaurar este pueblo que había sido llevado cautivo? ¿No será el mismo traerlos de regreso a la ciudad que Dios había elegido, Jerusalén, para que Dios pueda habitar en medio de ellos y Dios pueda gobernar también a su pueblo? ¿Sí?
La restauración va a tener el mismo propósito. ¿Por qué usted quisiera que Dios restaurara su vida? ¿Sí? Cuando usted estaba en el mundo, ¿por qué quiere que Dios restaure su vida? Para esto, para que Dios habite en usted y Dios gobierne en usted. Si usted quiere que lo restaure para vivir mejor, si quiere usted que Dios restaure su vida para pasarla bien en esta tierra, no es el propósito de Dios. ¿Sí? Por eso cuando ellos regresan de Babilonia, lo que Dios les pide primero es que reedifiquen el templo. Va a representar la presencia de Dios. Después les da su ley, representa el gobierno de Dios. ¿Sí? Y ahora en Nehemías están reconstruyendo unas murallas que podemos ver que Dios está siendo esa fortaleza para su pueblo. Está guardando a su pueblo, pero además está separándolo de las demás naciones. Porque si usted se dio cuenta en el pasaje que meditamos el día de ayer, capítulo 7, al final del capítulo dice que algunas personas no encontraron sus registros, ¿verdad? Y dijeron, no, ustedes no pertenecen a este pueblo de Dios. Entonces, también la genealogía está mostrando quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a ese pueblo de Dios. Nuestros nombres, hermanos, nuestros nombres están escritos en un libro de genealogías. Ese libro, ¿cómo se llama? El libro de la vida. ¿Sí? Ahora vamos a ver en este punto y en este capítulo 8 la ley. ¿Sí? Al igual que en el libro de Esdras, la ley tuvo un papel muy importante. Ahora en el libro de Nehemías, la ley, la palabra escrita va a tener un lugar muy importante en la vida del pueblo. Ok, capítulo 6, verso 15 de Nehemías. Nos narra cuándo fue terminado el templo, ¿no? No, perdón, la muralla. La muralla. 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. El 25 del sexto mes. El día 25 del sexto mes del calendario hebreo, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce el 2 de octubre, más o menos está este mes entre septiembre, octubre. Entonces coincidió en el 2 de octubre. Terminan las murallas del templo. Ahora, en el capítulo 8, verso 2, y el sacerdote Esdras trajo el libro delante de la congregación, así hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, o sea, los niños que ya tenían comprensión, el primer día del mes séptimo, o sea, una semana después de que terminaron de construir las murallas. ¿Qué hizo el pueblo? Se reunió. Ok. Se reúnen. Fíjate, voy a leer el verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Quién convocó al pueblo? A ver, vea usted ahí y dígame, ¿quién convocó al pueblo? El pueblo. ¿El pueblo se convocó a sí mismo? ¿Dice quién convocó al pueblo? ¿Dijo quiénes dijo vengan? No. Todo el pueblo, y sí está, ¿no es cierto, Saúl? El pueblo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? No dice, pero todo el pueblo dijeron, vamos a reunirnos. O sea, y todo el pueblo le dijeron a Esdras, que era el escriba, le dijeron, tráenos el libro de la ley y léenos la palabra de Dios. ¿Quiénes estaban interesados en escuchar la palabra de Dios? El pueblo. No se menciona que el gobernador, o sea, Nehemías, o que el sumo sacerdote, o que Esdras, o alguien les dijera, vamos a reunirnos. No se menciona que hayan tocado las trompetas y entonces todos vinieron. No. Todo el pueblo como un solo hombre tenía un deseo. ¿Cuál era ese deseo? Escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? El pueblo voluntariamente se reúne y ellos son los que piden a Esdras que le lean la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces,
Vamos a pensarlo en nuestros tiempos. Si la iglesia no quiere escuchar la voz de Dios, podrá haber predicaciones, podrá haber lecturas, podrá haber, ¿qué más? Meditaciones, palabras diarias, podcast, cursos, talleres, etcétera. Pero si el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios, no va a suceder nada. Esa palabra no va a obrar, porque el pueblo no quiere escuchar. ¿Sí? Recordemos que en muchas ocasiones Dios quiso hablar a su pueblo. Ahorita, esta actitud del pueblo es correcta, ¿no? Aquí en Nehemías 8. No siempre ha sido así. No siempre fue así. Y no siempre será así después de este capítulo. ¿Sí? Pero en este capítulo sí podemos ver que el pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Pero anteriormente el pueblo, ¿qué había hecho? Había cerrado sus oídos. ¿Sí? Entonces no importa que como iglesia podamos predicar, subir lecturas, hacer meditaciones, hacer cursos, si la iglesia no quiere oír la palabra de Dios. En el podcast de este día precisamente, me tocó compartir el podcast de esta semana, voy a recordar 3 puntos que vi. ¿Sí? No sé si algunos lo escucharon, pero si no, pues bueno, lo escuchará aquí estos 3 puntos que vi acerca de la actitud del pueblo. ¿Sí? Primero ya vimos la primera actitud. El pueblo, ¿qué actitud debe tener? Estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. La iglesia, ¿qué actitud debemos tener como iglesia? Dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y recordé Zacarías capítulo 7, verso 11. Cuando Dios les está diciendo, Zacarías, de hecho no es en este tiempo también, ¿no? Es contemporáneo, un poquito antes de Nehemías. Ajá. Después va a venir, después de Nehemías, tal vez también contemporáneo de Nehemías, ya al final de la vida de Nehemías, Malaquías. Y vemos que entonces el pueblo no permaneció firme. Pero en Zacarías Dios les está recordando lo que hicieron ellos en el versículo 11, Zacarías 7, verso 11. ¿Cuál era la actitud del pueblo? No quisieron escuchar, antes volvieron espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Qué hicieron? ¿Sí? Usted le ha hablado a alguien y que se voltea y literalmente tapa sus oídos. ¿Qué siente usted? ¿Qué sentirá Dios cuando hacemos eso? ¿Qué sentirá Dios? Y pusieron su corazón duro como diamante. Aunque caía la palabra, no hacía nada. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Verso 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Dios. Dice Jehová de los ejércitos. Verso 14, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. O sea, aquí les está recordando por qué habían sido llevados a Babilonia. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar. Ahora, esto fue en Zacarías, esto está leyendo Zacarías, que es el tiempo del libro de Esdras, cuando está reconstruyendo precisamente el templo. Dios les dice, ustedes fueron llevados para allá. ¿Por qué? Porque no quisieron oír la palabra. Pero en este caso, en el capítulo 8, vemos una actitud buena del pueblo. Querían, anhelaban escuchar la palabra de Dios. Y fíjese cómo anhelaban. Vamos ahí adelante. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? Desde el alba, vamos a decir las 6 de la mañana, desde que salió el sol, 6 de la mañana hasta mediodía. ¿Cuántas horas? 6 horas. Leyendo la palabra de Dios. No dice que estuviera predicando, no dice que estuviera dando un estudio, dice que estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Usted aguantaría? Ahí que dijera ahí, siéntese, voy a leer ahorita 6 horas. Ajá.
la palabra de Dios. A veces hace lecturas, ¿no?, públicas de la palabra de Dios, en plazas. Recuerdo una vez participamos en la Alameda Central, en una lectura. Estaba leyendo la palabra de Dios constantemente. Bueno, algo similar. Esdras le ponen un púlpito en un lugar alto, se reúne todo el pueblo y comienza a leer desde las 6 de la mañana hasta mediodía. Estaba leyendo la palabra de Dios. Ok, dice que había líderes. Ahorita vemos esto. Vamos a saltarnos al verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. ¿Qué hizo el pueblo cuando Esdras abrió el libro? ¿Sí? Todo el pueblo estaba atento. ¿Sí? Estaba de pie el pueblo, atento, señal de respeto, una actitud de respeto. Y fíjese, hermano, nosotros tenemos el privilegio de acercarnos cada día a leer la palabra de Dios, a abrir nuestra Biblia y escuchar su voz. Pero, ¿qué tanto respeto tenemos por esa palabra? ¿Qué tanto valoramos esa palabra? Decimos, ya me la sé. Está aburrida. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios, hermano? ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Se acuerda de Hebreos 11:3? El universo fue creado, dice, comprendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. En Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es una palabra que tiene poder para crear. Podemos decir, pero ¿qué tanto es que yo vaya y lea la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios tiene poder para hacer de usted una nueva criatura. Tiene poder para hacerlo renacer, como dice también Primera de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos? Por la palabra de Dios. Y estamos hablando, sí, la palabra escrita. Cuando nosotros leemos esta palabra, tiene poder. Podemos hacer una predicación, un discurso o una homilia, así muy, como dicen los teólogos, ¿sí? O sea, un discurso muy bien planeado. Pero más que eso, la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, es la que es eficaz en nuestras vidas. ¿Sí? Debemos tener presente eso cuando nos acercamos a esta palabra. Si es una palabra que tiene poder, no sé, si usted estuviera delante de una persona famosa que usted admira. Yo iba a decir algún político, pero no creo que admire a algún político, ¿no? Pero bueno, si estuviera delante de alguna persona que admira y le va a hablar a usted, ¿qué actitud tendría usted ante esa palabra? O sea, ante esa persona más bien. ¿Sí? Porque va a decir algo. ¿Sí? Imagínese, está delante de Dios, el que creó todas las cosas, y usted abre la palabra. ¿Qué actitud tiene? ¿De respeto? Por eso cuando comenzamos el servicio siempre digo, hermano, póngase en pie, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Sí? En señal de respeto. Dios está hablando. Usted dice, no, tú le estás leyendo. No, esta es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ahí mismo en el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué hicieron cuando Esdras estaba leyendo y alabó
Después de 6 horas de estar leyendo la palabra de Dios, ellos ¿qué hicieron? Se postraron a tierra y se humillaron. Esta actitud, ¿qué nos enseña, hermanos? Una humillación total ante esa palabra de Dios. Recordemos que no es nada más postrarse como ahora nosotros doblamos una rodilla o las 2 rodillas, si acaso. No, ellos se tiraban el rostro en tierra, totalmente hasta abajo. ¿Quién es Dios para usted? ¿Cómo escucha usted la palabra de Dios? ¿Cómo dijo aquí Esdras en el verso 6? Dios grande. Nada más dijo Dios grande. Y todo el pueblo dijo, amén, amén. ¿Creemos en ese Dios grande? ¿En ese Dios todopoderoso? ¿Sí? La actitud de humillación no nada más debe ser una actitud de humillación física, o sea, de decir, bueno, doblo mis rodillas, ¿sí? Porque a veces nos podemos humillar físicamente, pero por dentro estamos soberbios, por dentro no nos doblegamos. La humillación debe ser una actitud de corazón, un corazón contrito, quebrantado. Esta palabra, contrito, quebrantado, quebrado, roto delante de ese Dios. Y un corazón humilde. Ese es el verdadero sacrificio, nos dice el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado es el verdadero sacrificio que Dios quiere, no un sacrificio externo. Una humillación externa es buena, pero esa no es la humillación que Dios busca, sino es el corazón humillado. Y esa debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios, hermano. Cuando anhelamos esa palabra de Dios, debemos tener esa actitud. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Qué es esta palabra de Dios, hermano? ¿Son mandamientos tras mandamientos? ¿Ley tras ley? ¿Renglón tras renglón? ¿Que se hace una carga? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué nos revela la palabra de Dios? Nos revela a Dios mismo. Nos está revelando su naturaleza. La ley es una expresión de Dios. La ley de Dios no son mandamientos. La ley es quién es Dios. O sea, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. O sea, es un reflejo de Dios mismo, de su naturaleza. ¿Cierto? Ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Matar es un pecado. Y hay un mandamiento que dice no matarás. Pero ese mandamiento, ¿por qué dice no matarás? Porque Dios es vida. Y ese mandamiento está reflejando lo que es Dios. Dios es vida, por eso no matarás. Ama a tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces los mandamientos no son reglas tras reglas. En realidad los mandamientos están reflejando a Dios mismo. Esta palabra nos está mostrando quién es Dios. Por eso en la meditación bíblica, ¿qué buscamos primero? ¿Quién es Dios? Porque aquí nos está mostrando quién es, cómo es Dios. ¿Sí? Dios se está revelando en su palabra. Podemos ver su naturaleza. Es más, yendo más adelante, ¿qué es o quién es la palabra de Dios? Jesucristo mismo. La palabra encarnada en Jesucristo. Ese verbo, esa palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. En el versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios dio esa palabra para ser obedecida. ¿Sí? Pero es esto que le digo, no se trata simplemente de obedecer o no obedecer mandamientos. ¿Sí? No pensemos que se trata preceptos tras preceptos, mandamientos tras mandamientos. Se trata de Dios mismo, de su naturaleza. La ley está expresando el ser de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos la ley, ¿qué estamos reflejando? La naturaleza de Dios. Dios quiere transformarnos a través
de su palabra. Cada día nos va transformando a través de su palabra. ¿Por qué? Vemos cómo es Dios y somos como Él. No se trata de voy a obedecer este mandamiento hoy. No. Se trata cómo es Dios y yo soy como es Dios. Por eso cuando dice ahí que Dios dio mandamientos para que fueran obedecidos, no se trata simplemente de obedecer o no obedecer. Se trata de mostrar a Dios en nuestras vidas. ¿Sí? La palabra nos va mostrando a Dios y Dios va formando de una manera natural nuestras vidas conforme a su imagen, conforme a la imagen de su Hijo, de acuerdo a esa ley que Él nos ha dado. Ahora, estas tres actitudes son las que debemos tener nosotros. Primero, el anhelo por escuchar esa palabra de Dios, una responsabilidad de nosotros. Segundo, una actitud de respeto, porque es la palabra de Dios. Pero tercero, una humillación ante esa palabra de Dios, o sea, un sometimiento total a esa palabra de Dios. Ahora, hay una doble responsabilidad. Ciertamente ya vimos una. El pueblo debe anhelar la palabra de Dios. Pero los líderes, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron aquí? Vamos a ver, verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Bueno, Esdras leyó el libro delante de todo el pueblo. Como le digo, a veces en ocasiones menospreciamos esa lectura. Pensamos que pues leer la palabra no es nada. En un culto, cuando leemos la palabra decimos, bueno, están leyendo para llenar un tiempo. No. La lectura de la palabra de Dios es muy importante. Incluso yo podría decir más importante que el que yo la pueda explicar. ¿Sí? Porque la que cambia las vidas no es la explicación que uno pueda dar, es la palabra de Dios. ¿Sí? En primera instancia. Y en ocasiones menospreciamos. ¿Sí? Debemos tener esto en cuenta. ¿Sí? No estamos llenando simplemente un espacio en el culto, en la liturgia, decir, tenemos que leer al principio, tenemos que leer en medio, tenemos que leer al final. No. Estamos reconociendo que es Dios mismo hablándonos a nosotros como iglesia, como comunidad. Es la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? El gobierno de Dios en nuestra vida y en esta iglesia. ¿Sí? Pero ahora sí, en el versículo, déjeme ver, 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Bueno, 6 personas de un lado, 7 personas del otro lado. ¿Quiénes eran? No se menciona si eran levitas, sacerdotes. Seguramente lo más seguro es que fueran líderes del pueblo. ¿Sí? ¿A qué voy? ¿A qué voy? A la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y de hacer oír la palabra de Dios no solo es de los pastores, no, de los líderes de la iglesia, de los que tienen ministerios e incluso de los que no tienen ministerio. Aquí no se trata de levitas o sacerdotes, si no hubiera dicho los levitas tales y tales o sacerdotes tales y tales, o los cabezas de familia, no se menciona estas personas. Vamos a decirlo así, eran laicos. ¿Qué son laicos? Personas que pertenecen a la comunidad, pero no tienen un cargo formal dentro de la iglesia. Son congregantes, son parte de la iglesia. ¿Sí?
Entonces, en nuestro caso, ¿quiénes serían estos laicos? Cada uno de nosotros, padres de familia, ¿sí? Tenemos hijos, nosotros tenemos esa responsabilidad. Toda la iglesia tiene esa responsabilidad de leer la palabra de Dios y de hacer escuchar esa palabra escrita. Estaba Esdras y estaban aquí y aquí. No sé si Esdras aguantó 6 horas ahí parado o se turnaban y le ayudaban a leer. No menciona exactamente cómo fueron esas horas, pero sí menciona que estas personas estaban ahí. La responsabilidad no era de Esdras, era de toda la comunidad, de los líderes, de los levitas, del pueblo. El pueblo estaba atento escuchando. Esdras estaba leyendo. ¿Sí? Y en el versículo 7, ahora sí, y los levitas, estos sí eran levitas, y menciona ahí varios nombres de los levitas: Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y aquí sí ya entra otra responsabilidad. ¿Qué hacían ahora sí los levitas? Enseñaban y les decían: significa esto. Hacían entender claramente. No vamos a entrar en detalles que si ya no entendían el hebreo bien, pero es como, bueno, ¿qué versión usamos? La más común en las iglesias cristianas, la Reina Valera 1960. Bueno, menos de 100 años, pero a veces hay palabras que ya no entendemos, ¿no? Y que a veces, ¿qué quieren decir estas palabras? Y más si no estamos acostumbrados a ese lenguaje. Pues en ese caso podría ser algo parecido, ¿no? Tenían la ley, pero ¿qué significa esa palabra? Bueno, podemos pensarlo de esa manera, pero también lo importante aquí es que los levitas se encargaban de decir: significa esto. Estaban enseñando y escudriñando, que es precisamente lo que tratamos de hacer cuando exponemos aquí un texto bíblico, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Y esa es una responsabilidad también de nosotros, como maestros, como pastores, como líderes. Ahí sí ya, esa es una responsabilidad nuestra. Pero vemos que tanto el pueblo, como los líderes, como los laicos, como los escribas, todos tenían un papel, y todos, ¿cuál era el deseo de todos? Escuchar la palabra de Dios. Y aquí hacían entender, ponían el sentido para que se entendiera la palabra de Dios. Sí, yo puedo estar leyendo aquí 6 horas la palabra, pero si no se explica, igual usted va a decir: no entendí nada. ¿Sí? Entonces, debe haber estos dos sentidos. Por eso, bueno, ¿cuántos han tomado el curso de meditación bíblica? Les decimos: deben meditar la Biblia, pero también deben leerla. ¿Qué es esto? Leer de corrido la palabra de Dios. Voy a agarrar un libro y leo todo Génesis. No me detengo mucho, voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo. No me detengo a estudiar. De hecho, son 3 formas que debemos hacer: leer de corrido todo el libro, meditar, que es lo que hacemos diariamente, un devocional personal, y estudiar la palabra de Dios. Que ahí sí ya voy, me detengo, estudio, no entendí una palabra, busco qué significa esa palabra, busco la relación con otros libros, etcétera. ¿Sí? Estas 3 cosas son importantes. Aquí vemos estas 2 cosas. Están leyendo, pero también ahora están explicando. En la Nueva Traducción Viviente dice que instruían al pueblo y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Entonces ayudaban al pueblo a entender el pasaje de lo que estaba leyendo. Entonces es lo que nosotros procuramos. Vemos algo, que si el pueblo quiere oír, pero no hay un buen liderazgo, no va a pasar nada. Se enseñará una doctrina errónea. Hay personas que quieren oír, pero el que enseña mal, y eso aprenden. Pero si los líderes enseñan y el pueblo cierra sus oídos, quedará también una palabra
sin fruto. Entonces, aquí hay una doble responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar correctamente la palabra de Dios? De nosotros. Y de usted debe haber un anhelo por escuchar la palabra de Dios. Y también hay una responsabilidad de anhelar y de estudiar, de leer y de meditar la palabra de Dios. Yo le preguntaría, ¿estamos cumpliendo con esa responsabilidad como congregantes, como laicos? ¿Sí? Ahora, finalmente, esta palabra de Dios, cuando el pueblo anhela la palabra de Dios, cuando los líderes enseñan la palabra de Dios, ¿tendrá un efecto en la vida de las personas? Claro que sí. La palabra de Dios actúa en nosotros. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos redarguye, nos da vida, nos lleva a la salvación, nos santifica. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y va hasta el pensamiento. Una espada de metal le puede ir hasta el tuétano, pero hasta ahí nunca va a llegar al pensamiento. La palabra de Dios llega hasta el pensamiento, hasta su cerebro y hasta lo más escondido. Discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Pero ¿qué dice al principio? La palabra de Dios es viva. Hermano, cuando leemos la palabra, debemos tener en mente eso. Esta palabra es una palabra viva, eficaz. ¿Sí? Recuerda cuando Pablo se está despidiendo de la iglesia en Hechos capítulo 20 y dice, Pablo los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Esa palabra en Hechos 20:32 dice, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el poder de esa palabra de Dios? Para sobreedificarnos y darnos herencia. Fíjese cómo está poniendo la palabra de Dios. ¿En qué lugar está poniendo la palabra de Dios? La misma Biblia le está dando esta autoridad a la palabra de Dios. Entonces, voy a regresar a Nehemías, capítulo 8, verso 9. ¿Qué fue lo que provocó en el pueblo? Dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo, hermano? Lloraba. ¿Usted ha llorado cuando lee la palabra de Dios? No cuando alguien predica y grita y lo hace emocionar y lo hace. No, cuando usted está en su casa, en su cuarto y está leyendo la palabra de Dios. ¿Ha llorado por leer esa palabra de Dios? Dice que el pueblo estaba llorando y hasta les dijeron, a ver, es un día de gozo, no deben estar tristes, estamos celebrando a Dios. ¿Sí? Pero ellos estaban llorando y sentían un dolor profundo al ver ¿qué se imagina usted? ¿Por qué estaban llorando? Hemos fallado a esa palabra de Dios. Le hemos fallado a Dios. Lloraban al ver su condición. Pero por otro lado también lloraban al ver lo que Dios había hecho con ellos, que a pesar de que no se lo merecían, Dios los había restaurado. Los había regresado a una tierra y Dios había sido fiel a su palabra, aunque ellos le habían fallado una y otra vez. Al reconocer eso, ellos están llorando. ¿Y cómo terminan ellos haciendo? Dice ahí en el verso 10, verso 11, les dicen, no lloren, vamos a hacer una fiesta, traigan comida y compartan con el que no tiene nada preparado. Sí, recuerdan que estaban ahí escuchando la palabra, algunos traían comida, y los que vivían ahí pues preparen la comida, preparen bebida y compartan. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón de esa fiesta en el verso 12?
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Usted, cuando entiende la palabra de Dios, ¿qué siente? Hermano, gócese y diga: ahorita le hablo a Joel para que venga a comer aquí a mi casa, porque entendí la palabra de Dios. Alégrese, hermano, por haber entendido la palabra de Dios. Decía un hermano, cuando yo me gozo cuando alguien dice: ahora entendí ese verso que no lo había entendido, porque a lo mejor dio una buena explicación o algo, ¿no? Pero nosotros nos debemos gozar cuando Dios nos ilumina su palabra, ¿sí? Cuando podemos entender algo. No nos debe llevar a vanagloriarnos. Decía otro escritor: cuando yo comprendo algo de las Escrituras, me doy cuenta que no sé nada, ¿sí? Porque según yo ya lo sabía. Y cuando lo comprendo digo: pues qué perdido estaba. No sabía nada. Entonces nos debe llevar a gozarnos, a alegrarnos, porque hemos comprendido. No a sentirnos más superiores. No. ¿Qué provoca en usted, hermano, cuando entiende su palabra? Ok, voy a ir concluyendo. Algo que debemos tener en cuenta, hermano, que este sentir que tuvo el pueblo de emoción, de lloro, de gozo, no debe quedarse en eso, en una emoción. Porque posiblemente usted alguna vez ha escuchado la palabra de Dios o ha meditado en la palabra de Dios, ha escuchado aquí en la iglesia y ha llorado, o en su casa y ha llorado. Usted ha sido quebrantado, ha derramado sus lágrimas cuando ha comprendido lo que Dios le habla, lo que Dios quiere para usted. A lo mejor se conmueve, pero si no hay un anhelo constante por su palabra, e incluso si no hay amor por la palabra de Dios, se quedará en eso, en una emoción. Por eso el salmista, si usted va al Salmo 119, muchas veces el salmista dice: amo tu ley. ¿Cuánto amo tus mandamientos? Fíjese, amo tu ley, amo tus mandamientos. ¿Usted ama la ley de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? Si no hay amor a esa palabra de Dios, se va a quedar en una emoción, ¿sí? Recordemos, ¿por qué digo amar la palabra de Dios? Porque ¿qué es esta palabra de Dios? Un reflejo de la naturaleza de Dios, un reflejo de Dios mismo. Cuando amamos su palabra, ¿qué estamos amando? A Dios. A Dios. ¿Sí? En esta palabra encontramos a Dios mismo, encontramos su voluntad. En ella vemos lo que Dios quiere y su plan de salvación. Por lo tanto, cuando escudriñamos, cuando leemos, cuando anhelamos la palabra, esta palabra nos da testimonio de quién. Si estamos hablando de la salvación, de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos cuando leemos la palabra de Dios? Tenemos vida, ¿sí? No nada más por leerla, sino por lo que hemos visto aquí: anhelarla, humillarnos, amarla, obedecerla, creerla, ¿sí? Por eso Jesús, cuando en Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. Y fíjese aquí, ¿quién es el que da vida? El Espíritu. La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Usted está poniendo el Espíritu y la palabra con el mismo resultado. Es el que da vida. La palabra nos da vida. ¿Cómo viene la fe a nosotros? Por oír la palabra de Dios. Cuando alguien no tiene fe, es porque no ha oído la palabra de Dios. O cuando alguien dice tener fe y es una fe incorrecta, es porque no conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿qué provocó en el pueblo?
ya en el verso 13 en adelante, dice que al siguiente día se reunieron. Esto me gustó mucho. El verso 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, o sea, los líderes, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O, dice en una traducción viviente, para repasar la ley más detalladamente. Esto es algo que debemos tener, ¿sí? Como iglesia también. Bueno, ya escuchamos, ahora ya leímos, ya entendimos. ¿Y qué? ¿Me voy a mi casa y ya? No, al siguiente día debo escudriñar más detalladamente esa palabra de Dios. Debo anhelar más esa palabra de Dios. Un anhelo constante, una búsqueda constante de Dios y de su palabra. Porque es Dios mismo hablándonos. Ahí dice que descubren que debían celebrar la fiesta de las enramadas, y es lo que les expliqué al principio, 7 días viviendo en enramadas, recordando cómo Dios los había traído por todo el desierto en ese peregrinaje, cómo Dios los había sustentado, cómo Dios había estado con ellos todo ese tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora ellos quieren que Dios esté ahí. ¿Sabe qué hicieron los 7 días? ¿Qué hizo Esdras los 7 días? Leyó la palabra de Dios. En el capítulo 9 se vuelven a reunir el día 24 del mismo mes. ¿Y qué hacen? Nuevamente vuelven a leer la palabra de Dios. Cada reunión que tenían, leían la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tiene el gobierno de Dios, la presencia de Dios en la vida de la iglesia con la lectura de la palabra? ¿Sí? No puede haber una iglesia sin la lectura de la palabra. No puede haber una comunidad sin la palabra de Dios. Recuerdo una vez fui a un evento, no recuerdo, rentamos equipo de audio y bueno, había mucha alabanza. Póngale 5 horas más o menos de alabanza, brincando, danzando y todo. Y después es tiempo de la palabra. Todos ya cansados. No había sillas. Póngale, no sé, 500 personas. Se quedaron 50 y todos los demás se fueron a comprar refresco, a comer. Allá había venta. 50 personas se quedaron aquí y la palabra duró 15 minutos. Una iglesia sin palabra. La presencia de Dios está donde está la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestra vida es un templo de Dios, un tabernáculo en el que Dios puede habitar. Dios habita en nosotros. Nosotros vivimos en Él, en su voluntad y en su soberanía a través de esta palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? No voy a llegar al capítulo 9 ni al capítulo 10, porque esto es en el 9 y en el 10 es el resultado también, 8, 9 y 10, el resultado de la palabra de Dios, lo que hace en la palabra. Esto es lo que meditaremos en estos siguientes días. ¿Qué es lo que hace en el pueblo? Cómo ellos se conmueven, lloran, se arrepienten, confiesan su pecado, hacen un pacto con Dios. ¿Sí? Tampoco voy a llegar hasta el último capítulo. Ahí alguien más llegará. ¿Por qué? Le dije, si no hay una búsqueda constante de la palabra de Dios, el pueblo, ¿cuánto dura ese avivamiento que puede haber? En el capítulo 13 vemos que duró un par de años y hasta ahí. Si nos olvidamos de la palabra de Dios, hermanos, en 5 años esta iglesia puede desaparecer. ¿Sí? O cualquier otra iglesia. La palabra de Dios debe ocupar un lugar primordial en esta iglesia y en nuestra vida. ¿Sí? Es la palabra que nos vivifica, es la palabra que nos hace renacer. Sin la palabra de Dios no hay restauración completa, no hay restauración plena. Estaba yo pensando en los grandes avivamientos que ha habido en la historia
incluso aquí en la misma Biblia, en el pueblo de Israel, siempre estuvo la palabra de Dios escrita. En el tiempo de David, en el tiempo de Josías, en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías. Busque cualquier momento de avivamiento y siempre la palabra. En la Reforma, ¿qué fue lo que cambió y avivó la Reforma protestante? La palabra de Dios. Ahora vemos, hace unos meses, ¿no? Hubo un avivamiento en las universidades en Estados Unidos. No sabemos hasta dónde llegó o si ya se quedó ahí en una emoción. Porque si no hubo palabra, si no regresaron a la palabra, se quedó en una emoción de un par de semanas y hasta ahí. Debemos reflexionar qué lugar le estamos dando a la palabra de Dios en nuestra vida, como iglesia y personalmente. ¿Es solo una Biblia que la leemos cuando venimos aquí al culto? ¿O realmente la anhelamos y la buscamos todos los días? Estamos conscientes de que es un gran tesoro que Dios nos ha dejado, pero no solamente es un tesoro que lo atesoramos y lo guardamos, no, sino que esa palabra está obrando en nuestra vida. ¿Y qué está obrando? Ese plan de salvación nos está santificando, nos está vivificando, sobreedificando, fortaleciendo, dándonos fe, dándonos vida, etcétera. ¿Cómo obra Dios eso? Por medio de su palabra. Entonces yo le preguntaría, para terminar, ¿estamos anhelando cada día esa palabra de Dios? ¿O menospreciamos? ¿O tenemos en poco lo que Dios nos ha dado? Póngase en pie y piense, reflexione en esto. ¿Cómo está tomando usted la palabra de Dios? ¿Qué lugar le está dando a esta palabra de Dios en su vida? Señor, en esta hora nos acercamos a ti. Humillamos, oh Dios, nuestro corazón. Humillamos, oh Dios, nuestra voluntad a ti. Reconocemos, oh Dios, que esta palabra tiene poder. Ayúdanos, oh Dios, cada día a tener un oído atento, a no poner nuestros oídos como o darle espalda a tu voz y poner nuestro corazón como diamante, sino a tener un oído atento a tu palabra, un oído que pueda escuchar esa palabra y que pueda dar fruto. Dios, amamos tu palabra, danos tu palabra, esa palabra, ese pan, ese alimento de cada día, dánoslo, oh Dios, que podamos amarte, conocerte a través de tu palabra. Y tú vivifícanos, oh Dios, en esa palabra. En esta hora te agradecemos porque cada día tú nos das ese privilegio de escucharte, oh Dios, y haznos oír tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.